Ok, bueno. Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar y vamos a recordar rápido qué es lo que vamos a hacer. Ah, bueno, nada más antes de comenzar, hoy en la mañana no sé qué le pasó al pizarrón, pero de repente se volvió loco. O bueno, me refiero a que ya no podía escribir. O sea, sí detectaba el movimiento de la tableta, pero, pero no me dejaba escribir. Entonces tuve que cambiar de pizarrón. Entonces, esperemos que no sea necesario, pero por si llega a pasar, eh, hay otro pizarrón que funciona y el cambio, pues no sé, esperemos que no tarde más de un minuto, pero es relativamente rápido. En fin, vamos a ver, vamos a recordar cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, de nuevo, encontrar una versión para espacios métricos de un resultado clásico de álgebra lineal, que es si lo voy a poner en amarillo. Si U y B son espacios lineales, espacios vectoriales sobre el mismo campo, y tenemos T una transformación lineal de U a B, lineal, entonces, estas son las hipótesis, esta es la conclusión. La conclusión es que U módulo el kernel de T es isomorfo como espacio vectorial a el rango de T. Y de nuevo, este tipo de resultados lo tienen también para grupos y para anillos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es el primer teorema de isomorfismos. Ahora queremos tener algo similar o bueno, lo que hemos estado discutiendo en las últimas sesiones es cómo podemos encontrar algo similar para espacios de Banach. Y aquí el cambio que estamos teniendo es que estamos suponiendo que la T es continua y que el rango es cerrado. Ajá. Si la T es continua y el rango es cerrado, lo que nos está garantizando es que tanto el kernel bueno, tanto el kernel es un subespacio cerrado, como que el rango es un espacio Banach, ajá, porque es un subconjunto cerrado de un conjunto completo. Entonces, la idea es probar, o lo que queremos probar es el 6.4. El 6.2 eh, es es lo que nos llevó prácticamente todo el miércoles, ¿no? Que la primera parte no había como mucho que hacer. O sea, ahora lo que estamos haciendo es empezar con un subespacio cerrado, eh, y construir una seminorma a partir del subespacio cerrado, que es la de U. Ajá. Y bueno, no es cualquier seminorma. O sea, lo que tiene eh, esta de U es que el conjunto de puntos en donde vale cero, o bueno, pues si el conjunto de vectores donde la suma se anula, es justamente U. ¿Ah? Y por eso, pues también necesitamos que U sea cerrado, porque habíamos visto eh, que si tenemos, eh, bueno, si tenemos un subespacio y definimos a DU, que de nuevo DU es el ínfimo de la distancia sobre U en U de X a U. Ajá. Ok, bueno. Entonces, la primera parte no fue gran problema, ¿no? O sea, probar que cuando sacamos el cociente, la DU nos induce una norma, o que ahí no hubo que pensar mucho. En donde sí se complicó el asunto fue en probar que si X es un espacio de Banach, entonces el cociente es un espacio de Banach. La manera en la que lo probamos fue viendo que esta seminorma de aquí bueno, induce una pseudométrica completa. Y ahí hicimos una construcción grande, ¿no? Que les dije que incluso el libro de Classroom tiene un par de errorcitos por ahí. Bueno, uno sí es un error, el otro es algo que como que nada más le faltó decir sin pérdida de generalidad. Pero bueno, esta construcción grande ya la hicimos. Y de nuevo, nada más para recordar rápido, más o menos por dónde va o qué es lo que estábamos haciendo, empezamos con una sucesión de Cauchy con respecto a DU.
a partir de esta sucesión de Cauchy construimos una sucesión de Cauchy con respecto a la norma del espacio y como estamos suponiendo que el espacio es Banach, esa norma que estamos obteniendo es, va a ser, perdón, esta sucesión que vamos a estar obteniendo es convergente y al final probamos que el límite de esa sucesión convergente que construimos a partir de la sucesión de Cauchy arbitraria en DU eh, tiende al mismo límite que la sucesión de Cauchy arbitraria. Ajá, y eso fue lo que hicimos y lo construimos a partir de, bueno, utilizamos una y otra vez la definición de DU y por ahí salían sumas telescópicas y cosas del estilo. De nuevo, telescópicas, pero en espacios de Banach, no en los números reales. Ahora, este lema lo probaron con Julián en la ayudantía. Realmente me parece que una de las maneras más fácil o menos complicadas de entenderlas es si pensamos en que tenemos a nuestro espacio X y Y, o sea, dice, sean X y Y dos espacios normados. Bueno, ahí están X y Y. Una transformación lineal continua de X a Y. Entonces, aquí está la T. Ahora, tomamos un subespacio cerrado que está en el kernel de T. Ajá. Y ahora lo que nos dice es eh, que podemos factorizar, ¿no? A T de este modo. No, bueno, sí podemos tomar a U igual al kernel de T, pero lo voy a poner así. X módulo U. Aquí tenemos la función cociente. O sea, a cada punto le asocia su regla de correspondencia, su clase de equivalencia, perdón. Y aquí la S que va a tener esta regla de correspondencia. Entonces lo que estamos haciendo es prácticamente escribir T igual a S, bueno, a QU seguida de S. Ajá, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, este truco de pasar por el cociente nos va a servir, o bueno, lo, lo vamos a usar, bueno, no es un truco, ¿no? Es esta construcción por la cual estamos pasando por el cociente. Dos cosas. Primero, la usaron un par de veces en la ayudantía, ¿no? Un par de veces esta estrategia de pasar por el cociente, incluso cuando probaron el teorema de la función abierta a partir del teorema del inverso acotado, pasaron por el cociente. Y aquí, pues vamos, bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? También. Y la segunda que quería decir es que al pasar por el cociente es que eh, bueno, lo podemos hacer ya con toda confianza porque vimos que no solo le estamos heredando una estructura lineal, sino le estamos heredando también una estructura métrica y cuando este de aquí es Banach, este de aquí también va a ser Banach. Entonces, desde ese punto de vista, aunque estemos trabajando en un espacio pues más raro y más feo, que es un espacio de clases de equivalencia, desde el punto de vista topológico y de lineal, es algo que nos gusta y nos cae bien, ¿no? Es un espacio de Banach, es un espacio vectorial normado. Aunque sus elementos puedan ser feos, sigue siendo un espacio vectorial normado y completo. Ok, entonces con eso que ya probaron en el lema, esta factorización de funciones a través de espacios cocientes, ya podemos probar el teorema principal, que es pues lo que nos ha estado motivando, ¿no? Por toda esta sección. Bueno, como les había dicho, bueno, no lo dije antes de grabar, eh, lo que vamos a hacer esta semana va a ser, bueno, yo me quiero enfocar más a ejemplos esta semana y la única demostración general que vamos a ver hoy va a ser esta del teorema 6.4. Pero ya está prácticamente todo hecho, ¿no? Ya es nada más juntar las piezas que tenemos y, y escribir la prueba. Entonces, vean, nada más voy a poner la demostración de que el teorema 6.4. Ahora sí.
Vamos a empezar tomando, bueno, antes de que agarre los objetos, vamos a ver de nuevo una ley del teorema. Empezamos con dos espacios de Banach, una función continua entre ellos, tal que el rango es cerrado. Y queremos ver que X módulo el núcleo es isomorfo como espacio de Banach al rango. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar por el cociente. Sea S, que va del X módulo el kernel de T al rango de T, la función dada por el lema. La función dada por el... El lema es, me refiero al lema azul, el que está ahí arriba. La segunda condición, ahorita no hice tanto hincapié al mencionarlo, pero también es importante. Lo que nos está diciendo la segunda condición es que S es acotada, ¿no? Bueno, de hecho aquí ya lo estamos diciendo, pero S es una función acotada. Mejor dicho, una transformación lineal acotada. Bueno, perdón, ya con esto se acabó. Pues no sé, hace poco me regalaron una caja de test que vi que también eran como mezcla de test negros, entonces probablemente esté un poco más acelerado el final de la clase. Ok, ya tenemos la función dada por el lema. Ajá. Ahora, esa función, la función S es, primero, es biyectiva. Es, es sobre porque su imagen es todo el codominio, ¿no? Perdón, es no todo el codominio, es toda la imagen de T por la regla de correspondencia que tenemos aquí. Entonces, es sobre. Y es inyectiva porque el cociente lo estamos haciendo con respecto al kernel. Y la última parte del dilema nos dice, además, S es inyectiva si U es igual al kernel. Ok, perfecto. S es biyectiva. S es continua. Ujú. Y ahora veamos. S va vamos a ponerlo aquí, S va de X módulo del kernel de T, que es un espacio de Banach, porque el kernel de T es de Banach y X es de Banach, y su codominio es el rango de T, que es un subespacio cerrado de un conjunto de Banach, entonces también es de Banach. Entonces voy a poner esto como tanto X módulo del kernel de T como el rango de T son Banach. O sea, aquí podemos utilizar el teorema del inverso acotado. El, hasta lo voy a poner de rojo porque es importante. El teorema del inverso acotado, o si quieren lo pueden ver como el teorema de la función abierta, o una consecuencia del teorema de la función abierta, que de todas maneras ya probaron que son equivalentes, ¿no? El teorema del inverso acotado y el teorema de la función abierta. Nos dice que la inversa también es continua. También es continua. Esto ya no lo voy a escribir, pero lo que nos está diciendo es que S es una función que es bicontinua, o sea que es continua y que su inversa es continua y que es lineal. Dicho de otro modo, es un isomorfismo de Banach, que es justo lo que queríamos probar. Ajá. Entonces, si ven, ya lo único que hicimos aquí fue tomar lo que ya habíamos hecho, juntarlo y ya. La parte pesada fue lo que vimos el miércoles, esta demostración larga, y un poco también lo que vieron con Julián aquí. Ujú.
Entonces, de nuevo, lo que queríamos probar es este teorema 6.4. El teorema 6.2 nos ayuda a darle, una estructura a este espacio. O bueno, nos dice que ese espacio tiene una estructura de espacio de Banach. Y el lema nos ayuda a pasar, eh, bueno, el lema es ya lo que nos está relacionando a nuestro espacio con el cociente. Ajá. O bueno, con el cociente módulo del kernel de la transformación lineal o algún subespacio cerrado del kernel. Ajá. O bueno, les digo, la manera en la que yo veo esto es, teorema 6.2 nos da la estructura de espacio de Banach y esto nos dice cómo podemos pasar eh, de nuestro espacio o de nuestro contexto al cociente. Ajá. Y ya el teorema 6.4 es junta todo lo que sabes y ya sale. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a discutir ejemplos pues no sé ustedes, pero yo creo que este, cuando estamos hablando sobre este tipo de estructuras, sobre todo con una estructura tan rica como los espacios de Banach, los espacios vectoriales normados en general, pues sí necesitamos ver algunos ejemplos, ¿no? Eh, en parte para darle sentido a la teoría que estamos viendo, ¿no? O sea, para ver que sí hay, que no son puras generalidades, que sí hay instancias importantes de lo que estamos hablando. En parte, pues por motivos puramente estéticos, porque está bonito ver ejemplos, ¿no? Y ver todo eso. Y también por una parte que yo considero didáctica, y no solo porque les esté dando clase yo a ustedes, sino también cuando estudio por mi cuenta, muchas veces es algo que procuro hacer, ¿no? Si estoy aprendiendo una, eh, una estructura general, piensen, por ejemplo, en espacios topológicos, en grupos, en álgebras o en cualquier estructura de esas, pues muchas veces ayuda a tener varios ejemplos a la mano, ¿no? O sea, a veces nos ayuda para bajar toda la teoría general a estos ejemplos y entender a veces mejor las pruebas. A veces nos ayuda también como mnemotecnias, este, y a veces también ver, apreciar la teoría general por sí misma, ver que a veces quitarle tantos detallitos a los ejemplos particulares ayuda, ¿no? O sea, como que a veces sí limpiamos los argumentos quitándolos de casos particulares, pero bueno, a veces los limpiamos tanto que quedan irreconocibles. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Primero, eh, vamos a comenzar resolviendo un problema que habíamos dejado pendiente desde la prueba del teorema de la función abierta. Nada más, de nuevo, darle un contexto rápido. Cuando estamos discutiendo el teorema de la función abierta, llegaba un momento en el que la prueba, o bueno, la prueba no es una prueba fácil, ¿no? O, bueno, sí, no es una prueba fácil y para darnos una idea, la parte fácil de la prueba era, eh, era probar que esto, o sea, son de Banach y vamos a suponer que T está aquí y estamos suponiendo que T es su proyectiva. La parte fácil era probar esto, que eh, la cerradura de la imagen de la bola unitaria tenía interior no vacío. Y esto lo obtuvimos a partir del teorema de categoría de Ver. Entonces, bueno, si la parte fácil del argumento era usar el teorema de Ver, pues ya nos podemos imaginar cómo estaba lo demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hubo una parte en la que dijimos, ok, si logramos probar o si logramos obtener una sucesión que tenga tales características, pues se nos va a simplificar muchísimo el argumento.
Ahora, extrayendo o aislando el problema para poder simplificar el argumento, la prueba del teorema de la función abierta, llegamos a este enunciado, ¿no? O este ejercicio. Vamos a ver el problema. Bueno, le voy a poner primero uno porque van a ser tres ejemplos. Entonces, es dar un ejemplo de espacios de Banach. Un ejemplo de espacios de Banach, X y Y, de una función continua de X a y de una sucesión en la bola unitaria, tal que, bueno, que no tenga subsucesiones convergentes, no tenga subsucesión, bueno, sería mejor escribir sin subsucesiones convergentes, sin subsucesiones convergentes. Ahora aquí, la verdad no me importa si la convergencia es a la bola o a la cerradura de la bola. Solo me interesa que no tenga sucesiones convergentes en el espacio, no en Bx. Ajá. Sin subsucesiones convergentes, tal que la sucesión de las imágenes sea convergente. Bueno, aquí igual, antes de empezar, quiero que vean que, bueno, el ejercicio que les puse para entregar esta semana está relacionado con este problema. Si ya lo vieron, pues ya se habrán dado cuenta y si no, pues no. Pero nada más déjenles leo el ejercicio. Eh, bueno, casi, no es exactamente, pero está relacionado. En el ejercicio para entregar es, si tienen un espacio normado X, un subespacio cerrado F, y Q sub F es la función cociente, lo que quieren probar es que para cada sucesión convergente en el cociente, existe una sucesión en X que converge y que es preimagen de la sucesión convergente. O sea, en la tarea lo que tienen es esto. Por un lado tenemos a X, por otro lado tenemos a X módulo F. Para acá va la función cociente. F es un subespacio cerrado de X. Y aquí tenemos una sucesión Zn. O sea, Zn es una sucesión de clases de equivalencia convergente. Lo que deben de probar, existe una sucesión Xn tal que, bueno, en X, convergente, tal que Xn, perdón, T de Xn es igual a Zn. Ahora, en vista de todos los teoremas estos que están aquí, o sea, que nos dice el- que podemos identificar a las imágenes de, de un espacio de Banach con algún cociente, bueno, nada más me voy a ramificar tantito. Lo que nos está diciendo el teorema 6.4 es que, de nuevo, si tenemos aquí T de X a Y, eh, todas las transformaciones que sean acotadas y cuyo codominio sean
sea, o bueno, todas las imágenes cerradas bajo transformaciones acotadas de X, mejor dicho así, son, los podemos entender como espacios cocientes de X. ¿Ah? Bueno, o sea, lo que quiero que vean es que hay, el problema que les puse sí, sí tiene el mismo espíritu que este problema que habíamos planteado. Ajá. No estoy diciendo que son iguales, sino que sí tienen el mismo espíritu. Solo que igual, para ver que no les estoy pidiendo de que demuestren distintas, el problema que vamos a atacar ahora eh, va a dar un ejemplo de una sucesión en donde no es convergente. Y lo que ustedes tienen que probar es que en este contexto siempre va a existir una sucesión convergente XN. O sea, las dos afirmaciones no son excluyentes. Al contrario, estaremos diciendo, pues puede existir una convergente y puede existir una no convergente. Lo que ustedes van a probar es que siempre existe una convergente en este contexto, ¿no? Y nosotros vamos a mostrar otro contexto en el que existe al menos una sin subsucesiones convergentes. No, no estamos diciendo que todas sean así, ni que sea la única, ni mucho menos. Nada más estamos exhibiendo una que no tiene subsucesiones convergentes. Ahora, vamos a poner solución. Vamos a tomar, vamos a tomar algunos ejemplos de espacios de Banach que ya vimos. E igual, tomando en cuenta una cosa, estamos tomando queremos encontrar una sucesión que pertenezca a la bola unitaria y que no tenga subsucesiones convergentes. De nuevo, eso nos está diciendo que la bola unitaria no puede ser compacta, porque si fuese compacta tendría, bueno, toda sucesión tendría subsucesiones convergentes, ¿no? O bueno, la cerradura. No puede ser totalmente acotada, esta de aquí. Entonces, eso nos dice que X forzosamente debe de tener dimensión infinita por esta caracterización que tenemos de la dimensión finita en términos de la compacidad de la cerradura de la bola unitaria. Y de hecho de cualquier bola, ¿no? También ya. Igual y no probamos los detalles de eso, pero es un razonamiento bastante similar al que seguimos cuando probamos que un operador es acotado. Si un operador lineal es acotado, sí, solo si es acotado en cualquier bola, no nada más en la bola unitaria con centro en el origen. Bueno, ahora, para simplificar la notación, bueno, yo sé que va a sonar a que estoy haciendo trampa, pero, eh, pero van a ver que no. Vamos a probar en lugar de cómo está el enunciado, aquí vamos a cerrarlo. Ajá. Al final les voy a decir por qué no estamos perdiendo ningún tipo de generalidad al considerar la bola cerrada, o por qué no estamos haciendo más chafa nuestro problema al meterle esa hipótesis adicional. Entonces, sean X igual a L2 en R, Y igual a R. Nada más para recordar, L2 son todas las sucesiones de números reales en R a la N, tal que esta cosa, esta serie, la serie de cuadrados es convergente. Es el espacio en el que estamos trabajando con la norma 2. Si les gusta teoría de la medida, estamos pensando en el espacio L2, en los naturales, con la medida de, bueno, con el potencia y la medida de conteo. Es lo que estamos pensando. Bueno, y entonces eh, vamos a definir una transformación y vamos a probar que es continua. Y t de x a r dada por, para toda sucesión, le voy a poner x, xn en x, t de x va a ser igual a la serie desde n igual, bueno, con n en los naturales.
estoy poniendo en donde corre la n, pero es n en los naturales, xn sobre n. ¿Ok? Ahora, en las ayudantías ya discutimos que X es un espacio de Banach y bueno, en análisis uno y seguramente en cálculo también ya vieron que Y es un espacio de Banach. Quizá no con ese nombre, pero vieron que es un espacio métrico completo, con la métrica usual. Ajá. Y bueno, R es un R espacio vectorial. Ahora, aunque ya también discutimos eh, un poco sobre las funciones continuas en L2, bueno, las transformaciones lineales continuas que van de L2 a R. Este, de hecho, habíamos dicho que si P y Q están aquí y son Helder conjugados, o sea, 1P más 1 entre Q igual a 1, y esto lo habíamos discutido en espacios de medida en general. Habíamos dicho que esta transformación F, G, bueno, y vamos a poner G en LQ. Esta transformación es continua, ¿no? O sea, ya lo habíamos dicho. Es una transformación lineal continua y de hecho incluso demostramos que, bueno, F aquí pertenece al EP y lo que probamos es que la norma de esta transformación es igual a la norma Q de G. Ok, eso ya lo vimos, pero como realmente quiero que nos metamos un poquito más a las entrañas de casos particulares, vamos a probar a pie que esta cosa, o sea, que la función t está bien definida y es continua. Solo igual para observar, con lo que estoy escribiendo en amarillo, pues ya tendríamos la continuidad de t tal cual, porque si p es igual a 2, el conjugado de Helder de p sería pues igual 2, ¿no? Porque un medio más un medio es igual a 1. Ahora, la sucesión 1 entre n pertenece a L2, ¿no? Y de hecho sabemos que esto es igual a pi cuadrada entre 6. Ah, bueno, esta es una buena pregunta. ¿Sí ya vieron en algún momento una demostración de esto? O sea, si no la han visto, no importa. Podría, Ah, bueno, si no la han visto, pues bueno, gracias por decirme, porque hay una prueba de esto que se relaciona, bueno, bueno, lo podremos hacer. Ajá, espero. Pero hay una prueba clásica de esto es utilizando herramientas similares a las que estamos usando. En fin, el valor exacto de la serie no importa, solo importa que es convergente para lo que vamos a hacer, ¿no? Ok, entonces con eso ya, utilizando que Q, bueno, 2 es Helder conjugado consigo mismo y que esta cosa es convergente. Entonces, esta transformación que la podríamos interpretar de este modo también, con la medida de conteo, ya es continua. Y ok, ya con eso habremos dicho, los próximos 5 minutos de discusión ya están acabados, pero vamos a irnos por las piedritas. Ahora, primero vamos a probar varias cosas. Vamos a probar que T es continua, pero primero que tiene sentido. O sea, T tiene sentido. Es una serie, ¿no? O sea, de entrada nada nos garantiza que esté bien definida. T tiene sentido. Ahora, sea, vamos a tomar una sucesión que esté en nuestro espacio. Aquí, L2, R. Ajá. Ahora, para cada n, tenemos esto, la serie, perdón, la suma desde j igual a 1. Aquí como estoy hablando de cosas finitas, sí voy a poner eh, los límites de la suma. xnj
bueno, x, el valor absoluto de xn entre j es menor o igual que la suma desde j igual a 1 hasta n de los valores absolutos de xj elevado al cuadrado, y esto la raíz. Y aquí la suma desde j igual a 1 hasta n, 1 entre j al cuadrado y aquí elevado al cuadrado. ¿Alguien tiene una idea de por qué esto es cierto? Suena como a la desigualdad de Holder o Minkowski, algo así, ¿no? Una de las dos. Sí, es la de Minkowski. Una razón un poquito más fácil como de álgebra lineal. Es más, imaginen que cada uno de estos, que cada xj es no negativo. Entonces, cuando sacamos el valor absoluto, nos queda xj por 1 entre j. O sea, sí estás bien, sí es por la desigualdad de Minkowski, pero, pero estoy buscando una razón un poco menos sofisticada. O sea, si xj es mayor que cero, o mayor o igual que cero, entonces la suma xj entre j, aquí j igual a 1 hasta n, lo podríamos ver como este producto interior, ¿no? x1 hasta xn, 1 hasta 1 entre n. Ok, entonces lo que nos estaría diciendo el lado izquierdo es que el producto interior de x por el otro vector es menor o igual que la norma de x por la norma de el vector este. Ahora, ¿cómo se llama esta desigualdad? De hecho, en álgebra lineal la ven así con un valor absoluto aquí. ¿No le suena? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama la desigualdad, maestro. Ah, es la de Cauchy. Es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Creo que también la ven en cálculo. Aquí lo que estamos utilizando es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Como mencionaron, la desigualdad también, eh, también vale, ¿no? Es un ejercicio interesante, así como para fin de semana, ver si la desigualdad bueno, la desigualdad de Minkowski implica Cauchy-Schwarz cuando P igual a Q igual a 2, pero es un ejercicio que está padre ver si la otra implicación es cierta, para que se diviertan. Bueno, en fin, entonces, esto lo podemos acotar por la norma 2, bueno, por la norma de X, ¿no? Recordando que la norma en L2 es eh, esto, es toda la serie. Entonces, o sea, aquí todavía me falta un factor, pero el primer factor lo estamos acotando por esto, que es una serie, o sea, estamos mandándole n infinito. Y el segundo lo voy a poner así, voy a poner el límite de la serie, pero no vamos a probar ahorita que esto es válido, ¿no? O sea, hay varias maneras de probar que esta serie es convergente. Entonces, realmente no me interesa el valor del límite, solo me interesa que es finito. Bueno, entonces ya que tenemos esto, podemos tomar el límite cuando el n se ve infinito, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, esta, la serie desde j igual a 1 hasta infinito, xj entre j es convergente y, eh, y bueno, y la serie que define a t es absolutamente convergente y por lo tanto convergente. Y la serie que define a t es convergente. Es absolutamente convergente. Es una serie de números reales. Entonces podemos utilizar
este teorema, ¿no? Que la convergencia absoluta implica la convergencia. Igual ya lo habíamos discutido que también valen espacios de Banach y que la demostración es exactamente la misma. Pero bueno, aquí lo importante este, es que T está bien definida. Ajá. Además, las mismas cuentas, nos dan esto, que T de X en valor absoluto es menor o igual que, esto es una constante, se ve feo porque tiene un pi elevado al cuadrado y luego una raíz de 6 por ahí, entonces se podría ver feo, pero no importa, es una constante. Tenemos esto, o sea, T es acotada, que da T pertenece a las funciones, a las transformaciones lineales acotadas que van de L2 a R. Excelente, entonces ya tenemos que nuestra transformación lineal definida de este modo, primero está bien definida y segundo es acotada. Ahora, vamos a definir una sucesión especial, sea, bueno, ni tan especial, es la sucesión de como de los vectores canónicos, pero vistos como vectorzotes, o sea, infinitos. Sea xn, aquí voy a poner la n como superíndice, eh, la sucesión en L2, R, y aquí voy a decir xn va a ser igual a xnj con j de 1 hasta infinito, dada por... O sea, estamos tomando una sucesión en nuestro espacio L2, pero los elementos de L2 son sucesiones, o sea, tenemos una sucesión de sucesiones. Dada por, para toda n en los naturales y para toda j en los naturales, xnj es igual a 0 si n es distinto de m y 1 si n es igual a m. O sea, esta es una manera muy pedante de decir que la xn es la sucesión de vectores canónicos, ¿no? Ahora vamos a calcular directamente varias cosas. La norma de cada xn, que bueno, van a ver que trivialmente es 1. La norma de t de xn, que va a ser, bueno, el valor absoluto de t de xn, que va a ser 1 entre n. Y la distancia entre dos elementos de la sucesión. Ajá. Entonces, al calcular la norma de cada uno de estos, vamos a ver que todos tienen norma 1, entonces van a estar aquí. Al calcular la distancia entre cualesquiera dos elementos distintos, vamos a probar que está acotada por abajo, y eso nos va a decir que no podemos encontrar una subsucesión de Cauchy. Ajá, porque si hubiese una sucesión de Cauchy, se tendrían que acercar los términos. En particular, si no hay subsucesiones de Cauchy, no puede haber subsucesiones convergentes. Y, eh, y finalmente vamos a ver que la sucesión de imágenes se va a cero. Ahora, vamos a ponerlo así. Cálculo, esto es igual a 1. Para cada n en los naturales, eh, tenemos xn, pues vamos a sustituir qué es, ¿no? Es la suma desde j hasta infinito de xnj, todo esto valor absoluto, todo esto lo elevamos al cuadrado y aquí le sacamos raíz. Y bueno, todos estos términos, salvo el enésimo, valen cero, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar 1. O sea, este,
x1 es 1, 0, 0, 0, 0 y así. x2 es igual a 0, 1, 0, 0, 0 y así. Entonces xn tiene 0 en todos lados menos en la enésima entrada y cuando tomamos esta suma, todos se mueren menos el enésimo que vale 1. Ahora, vamos a calcular esto, xn menos xm. Aquí le voy a poner un 2 y aquí le voy a poner un 2 para enfatizar que estamos en L2. Ahora, para n y m, los naturales distintos, tenemos esto, xn menos xm, pues vamos a escribir directamente qué es esto, ¿no? Es la suma desde j igual a 1 hasta infinito de xnj menos xmj, esto al cuadrado, y aquí un medio. Pero entonces, aquí vamos a ver, cuando la j es, cuando la j es distinto de m y j es distinto de n, todos estos términos valen cero, ¿no? Entonces, solo nos queda ver qué pasa con j igual a m y con j igual a n. Cuando j es igual a m, en el primer caso, este segundo término vale 1 y el primero vale 0, entonces el valor absoluto vale 1. Elevado al cuadrado sigue valiendo 1. Y similarmente para j igual a n, ¿no? El primer término valdría 1, el segundo vale 0, el valor absoluto elevado al cuadrado vale 1 y aquí nos va a quedar 1 más 1 elevado al cuadrado, que es igual a raíz de 2. Por lo tanto, xn no tiene subsucesiones de Cauchy y mucho menos convergentes. No tiene subsucesiones de Cauchy. Bueno, no lo voy a escribir, pero bueno, recordamos que toda sucesión toda sucesión convergente es de Cauchy. Entonces, si no hay sucesiones de Cauchy, no puede haber sucesiones convergentes. Ajá. Subsucesiones convergentes. Ok, y ahora el último paso es calcular esto. Más. Ahora, para n los naturales, se cumple, pues vamos a calcular directamente. ¿Quién es esto? Tn es igual a la suma desde j igual a 1 hasta infinito de x superíndice n subíndice j, esto dividido entre j. Y ahora de nuevo, todos los términos se van a morir, todos valen cero, excepto el enésimo. O sea, esto nos da 1 entre n. Y como la n es arbitraria, entonces el límite, cuando n se va a infinito, de t x n es igual a cero. Y pues es casi lo que queríamos, bueno, es lo que queremos decir, ¿no? O sea, encontrar una sucesión en la bola unitaria cerrada que no tenga subsucesiones convergentes. Bueno, entonces, bola unitaria cerrada, lo del primer punto, excelente. Que no tenga subsucesiones convergentes, lo del segundo punto, excelente. Y tal que la imagen sea convergente. Pues aquí está. Perfecto. Ahora, vamos a hacer unas pocas observaciones. Observaciones. Eh, si multiplicamos, si tomamos yn igual a, digamos, un medio de xn para n en los naturales, yn resuelve el problema para
para las yenes contenidas en la bola unitaria. Resuelve el problema. Y bueno, este, o bueno, la bola unitaria, bueno, trabajando en la bola unitaria en lugar de la bola cerrada. Trabajando en Bx y no en su cerradura, o bueno, en la bola cerrada, ¿no? Y de hecho, eh, esto lo podemos generalizar, ¿no? O sea, si X pertenece a L2, delta es mayor que cero, la sucesión Yn, o sea, es lo mismo que hemos hecho antes. En lugar de la bola unitaria, bueno, vean, aquí resolvimos el problema para la bola unitaria cerrada. Eh, Luego les dije, bueno, si lo rescalan, les resuelve el problema para la bola unitaria abierta. Y aquí lo que vamos a decir es que pues podemos resolver el problema en cualquier bola, ¿no? Nada más modificando apropiadamente los objetos. Y por modificar apropiadamente me refiero a rescalarlos y moverlos. Entonces esa sucesión que la rescalamos, o sea, los multiplicamos por delta medios y los movimos, los trasladamos por X, cumple lo siguiente. Primero, Yn, perdón, ahí es superíndice, Yn pertenece a la bola, centro X y radio delta. La segunda es que T de Yn converge. Y la tercera es que Yn no tiene subsucesiones convergentes. Subsucesiones convergentes. Ok, ahora nada más una pregunta rápida. ¿Esto a dónde converge? ¿T de Yn hacia dónde se va? ¿Alguna idea? Pues vamos a evaluar. T de Yn es igual a T de X más delta de XN. Delta medios, ¿no? La T es lineal, entonces aquí nos queda T de X más, bueno, para evitar ambigüedades aquí se le voy a poner el paréntesis, T de X más delta medios de T de XN. Pero esto se va a cero, ¿no? Entonces, entonces esta sucesión va a converger a T de X, donde X fue nuestro vector arbitrario en el codominio. Ok, como oficialmente ya terminamos, nada más voy a plantear el segundo ejercicio. Y mañana vamos a discutir la solución en, en casos más generales, detalle y con un poco más de rigor. Entonces, la primera pregunta, este problema es de una pregunta que también surgió a través de nuestra exposición. Que la verdad aquí les tengo que decir que a mí me sorprende que por F
un subespacio de X cerrado. Voy a poner subespacio cerrado, subesp cerrado, tal que el ínfimo que define a df se alcanza. Ahora, aquí lo estoy haciendo deliberadamente, eh, no ambiguo, pero bueno, sí, digamos un poco ambiguo, no tan preciso, porque igual podremos preguntar varias cosas, ¿no? O sea, primero vamos a recordar df de x. Bueno, df es una función que va de x, de nuestro espacio de Banach, a los reales no negativos. Igual, no necesariamente, bueno, no necesariamente x tiene que ser un espacio de Banach. Podemos hacer la definición en cualquier espacio métrico. Pero bueno, esto lo definimos como el ínfimo de las distancias x menos u, tal que u está en f. Ahora yo pregunto, ¿existe, eh, ¿existe algún ejemplo en el que el ínfimo se alcance? Y bueno, si empezamos a buscar y nada más nos salen ejemplos en donde sí se alcanza, pues ahora la pregunta es, ¿existen ejemplos en donde no se alcanza? O sea, la pregunta es, ¿cuándo ocurre que este ínfimo realmente es un mínimo? Y ahora también valdría la pena preguntarnos, ok, si ya tenemos a nuestro subespacio F, ese ínfimo, eh, o sea, ¿es posible que se alcance para unos vectores y para otros no? Digo, cuando el vector pertenece al subespacio, pues claramente se va a alcanzar, ¿no? El ínfimo es cero y pone nu igual a x y ya. Pero bueno, cuando no está ahí, pues también valdría la pena preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo se alcanza? Bueno, si se alcanza, o siempre, o nunca, o qué es lo que está pasando, ¿no? O a veces sí, a veces no. Entonces, la parte sencilla que vamos a resolver con un dibujito y no vamos a poner la prueba es en dimensión finita. En dimensión finita siempre se alcanza. Se alcanza. Y de hecho van a ver que en dimensión finita el argumento que vamos a dar ni siquiera, o sea, ni siquiera nos importa que f sea un subespacio lineal. Solo nos va a importar que f es un conjunto cerrado. Pero bueno, sí, para hacer las cosas, para que sea un poco más transparente por qué no se puede generalizar este argumento, sí vamos a pensar en que es cerrado. Aunque de nuevo, basta con que pensemos que es... vamos a pensar que es un subespacio cerrado, aunque de nuevo basta con que supongamos que F es un subconjunto cerrado. Entonces aquí vamos a tener a nuestro... Este es nuestro subespacio U. Es cerrado. Pues es una recta nada más. Y ahora vamos a tomar... bueno, de nuevo, si X está en U, pues claramente se alcanza el mínimo, ¿no? O sea, claramente se alcanza el mínimo porque de nuevo podemos poner X igual a U en la definición de mínimo y ya nos da el cero. Pero ahora, si tenemos a X aquí, digamos, este es X. Lo que podemos hacer es esto. Vamos a fijarnos en la bola cerrada con centro en X. Bueno, y ahora vamos a fijar el radio. Vamos a tomar primero un punto cualquiera en U. Digamos este de aquí. U. Así, tal cual, vector U. Ahora, vamos a tomar la bola con centro en X y este radio. Y
Bueno, el dibujito no me va a quedar tan bien, pero no importa. No, tampoco me queda tan mal, ¿no? Vamos a hacer trampa. Primero voy a hacer el dibujo y luego voy a elegir a la U. Pero bueno, idealmente, si estuviéramos en un pizarrón, o sea, elegís, elegiríamos a la U y luego a partir de ahí vamos a tomar este radio. Ajá, este es U minúscula. Ahora, la bola con centro en X y radio este R de aquí. Cuando es cerrada es un conjunto compacto, ¿no? Y lo que nos vamos a fijar, o nos vamos a fijar en este conjunto que está aquí, el que va de acá hasta acá y va ahí. O sea, la intersección de U con la bola cerrada. U es un subespacio cerrado, estamos intersectando con un conjunto compacto, entonces el fragmento verde es compacto. Ajá. Ahora, vamos a tomar la función que a cada punto verde le asocia la distancia x. ¿Ok? O sea, estamos tomando d, vamos a ponerle d mayúscula, de y, de u si quieren, de b para no confundir con la u que está ahí, es igual a la distancia de x a b. Esta función como función de b es continua, ¿no? Es continua si quieren por la desigualdad del triángulo. db menos dw, esto es igual a dxb menos dxw. Y esto es menor o igual que dbw. Si no ven directamente esta última desigualdad, quítenle el valor absoluto y vean que es equivalente a poner esto menos esto es mayor o igual que menos esto es, y es menor o igual que esto. Reacomodan los términos y les queda la desigualdad del triángulo. Ajá. O bueno, sí. Sí, les quedan dos desigualdades del triángulo. Ok, entonces lo que estamos haciendo es la función esta de que a cada punto verde le asocia su distancia x, es una función continua definida en un compacto. Ajá, entonces alcanza su mínimo. Supongamos que aquí el mínimo se alcanza aquí. Vamos a ponerle U estrellita. Eso quiere decir que cualquier otro punto que tomemos en el segmento verde va a distar más o al menos lo que dista U estrellita de X. Ajá. Y cuando nos salimos de la bola compacta, pues la distancia ya va a ser mayor al radio, que a su vez es mayor o igual que la de U estrellita. Ajá. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que el U estrellita que nos está dando aquí es el que nos está minimizando la distancia de, de nuestro espacio U a X. ¿Ok? Bueno, entonces eso está bien. Bueno, está bien y nos gusta porque nos dice que en dimensión finita, el ínfimo que define a la distancia entre un punto y un subespacio cerrado siempre se alcanza. Pero ahora sigue la pregunta, ¿qué ocurre en dimensión infinita? ¿Qué ocurre en dimensión infinita? Ahora, para que traigan pensado lo que vamos a discutir mañana, eh, bueno, si están aburridos y no tienen nada que hacer esta noche, pues traten de escribir en limpio este argumento, ¿no? O sea, ya es este ejercicio de escritura, aquí está la idea. Pero lo que me interesa que piensen más es un ejemplo de la hoja pasada. Vamos a ver qué ocurre aquí cuando tenemos a x igual a L infinito, R, F igual a C0. O sea, estas son las sucesiones que toman valores en los reales y que son acotadas. Estas son las sucesiones que convergen a cero. Entonces, este es un subconjunto de X y de hecho en algún momento de la vida probamos que F es un subconjunto cerrado de X. Ok. Y de hecho lo que probaron en la ayudantía es que para toda X
en L2, bueno, x igual a xn, la distancia a f de x, bueno, la distancia a f de x, sí, la distancia a f de x es igual al límite superior de esto. Ajá. Entonces, aquí ya estamos en dimensión infinita. Y la pregunta es, dada una x, ¿se alcanza el ínfimo? O sea, ¿existe un elemento en C0 tal que la distancia de x a ese elemento en C0 sea el límite superior de los valores absolutos de xn? O sea, traten de pensarlo. Es más, supongan adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a trabajar mañana? Trabajaremos con xn tal que xn es mayor o igual que cero. O sea, voy a trabajar mañana con esta hipótesis adicional. Ajá. Entonces, traten de pensar en esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento no les estoy diciendo si existe o si no existe la sucesión donde se alcanza el ínfimo. Solo les estoy diciendo, traten de ver qué ocurre. Y mañana vamos a trabajar en este contexto. José Alberto nos hace una pregunta que, que es mucho más complicada de lo que parece. Porque José Alberto nos está preguntando, ¿qué nos garantiza que existe el ínfimo? ¿O bajo qué condiciones existe? Una, bueno, una que ya vimos es que tengamos dimensión finita. Pero bueno, en dimensión infinita, ¿qué nos garantiza que existe eso? Pues aquí debo de decirles que yo no estaba al tanto de que esa pregunta que acaba de hacer José Alberto eh, es tan no trivial que hay áreas activas de investigación relacionadas con ella. Cuando tenemos un espacio cerrado, o sea, en general, cuando tenemos un espacio de Banach y un espacio cerrado, para el cual existen, bueno, para el cual para toda x en x menos f existe u estrellita tal que se alcance el ínfimo, decimos que f es proximinal. No sé si existe una traducción correcta a esto, pero así vi que le pusieron. F es proximinal, si existe eso. Entonces, estuve viendo que hay trabajos al respecto sobre, sobre espacios proximinales, sobre cuándo podemos decir que un espacio es proximinal, cuándo podemos decir que existe un espacio proximinal y cuándo no, que de hecho vamos a ver que siempre podemos decir que existen. ¿Cómo podemos caracterizarlos? Eh, y bueno, este tipo de preguntas no es trivial. Ajá. Y les digo, yo no estoy al tanto de esto, pero resultó que es un problema bastante interesante. Tanto caracterizarlos como saber cuándo existen, eh, saber si todo subespacio de bueno, todo subespacio cerrado de un espacio es proximinal, y todo esto termina siendo bastante interesante. Y bueno, y eso también le da fuerza a este ejercicio, ¿no? O bueno, la pregunta que estoy diciendo, cuando nos fijamos en este caso en particular, ¿existe o no existe el, el minimizador? Y pues a ojo, yo les diría, ¿quién sabe? Entonces hay que hacer las cuentas, ¿no? Para ver si existe o si no existe. Y bueno, mañana además de esto vamos a ver otro ejemplo, igual relacionado con la existencia de este tipo de minimizadores. Les voy a decir, vamos a ver un ejemplo en dimensión infinita donde existe el minimizador y otro en donde no existe. Ajá. Pero bueno, no les voy a decir cuál es cuál. Bueno, sí les voy a decir, pero ya en la sesión de mañana, no ahorita. Y finalmente vamos a ver un ejemplo en donde el teorema de la gráfica cerrada no es cierto si le quitamos la hipótesis de que los espacios sean de Banach.
Ujú. Bueno, pero traten de pensar este. Si les sale o no les sale, no importa. Lo importante es que traten de pensar en serio y a ver qué tan lejos pueden llevar. Ujú. Eh, ok, tienen... a ver, permítanme un segundo. ¿Tienen